Les agradecemos por acompañarnos en nuestro primer simposio de ciberseguridad y por el interés mostrado en participar en cada uno de nuestros eventos en vivo. A continuación, tendremos un panel de discusión en el tema, moderado por el director académico de nuestra especialización en ciberseguridad, Cristian Andreani, socio de asesoría en tecnología y transformación en KPMG México, así como por nuestro rector, Marcelo Natalini. Nos acompañan como participantes Noemí Moreno, directora de la práctica de soluciones de privacidad y ciberseguridad en PwC, Rey Tapia, gerente senior de asesoría en KPMG, Miguel Ángel Castro, líder de control interno y cumplimiento en Elementia, Marcos Jaimovich, Cybersecurity Operation Manager en Telefónica Tech Global Security, y Diego Esteve, CISO en Grupo Superville. Muchas gracias a todos por su asistencia y bienvenidos. Muy bien, muchas gracias. No sé si, Marcelo, ¿estás ahí? Hola, Cristian, hola, Noemí, Marcos. Ya estamos. Miguel. Muy bien. Susana. Impresionante. Buenos días, bueno, muchísimas gracias. La verdad que súper interesante todas las presentaciones, muchísima información. Evidentemente un tema de mucha actualidad, con mucha complejidad y merecía este espacio de discusión. Sí, y yo creo que aparte hay muchos temas que son interesantes que lo veamos desde el punto de vista México, ¿no? México está en un punto muy clave entre la transformación de todos sus procesos y la administración de riesgos en términos de ciberseguridad. Es muy importante para México en poder seguir avanzando esto en forma muy natural, ¿no? A mí uno de los temas que yo le quería preguntar incluso a Miguel, a mí me gustó un tema que está relacionado con hoy cómo la ciberseguridad está siendo un tema puesto en el eje central de la conversación de los comités de auditoría, ¿no? Y el tema de que esto sea ya un tema de conversación, y yo lo vengo discutiendo hace muchísimo tiempo, porque había muchas auditorías que no, los temas de cyber no era un tema de revisión, ¿no? Entonces, Noemí no me dejará mentir que ella también está en una Big Four, y las auditorías, digamos, si bien son para cumplimientos de razonabilidad de estados financieros, el riesgo de ciberseguridad en cuanto a la no exactitud de la información que se pueda presentar es clave en todo este tema. Y para todas las empresas SEC, como decía Miguel Ángel, es un tema ya obligado para el auditor, ¿sí? Traer el tema de ciberseguridad como un análisis de lo que es, cómo se está administrando, cómo se está tratando, cuáles son los temas que han sido, digamos, de impacto en la organización, y esos impactos, cómo se administraron, cómo digamos, evolucionó la mitigación del riesgo, ¿no? Entonces, digamos, en los reportes de Miguel me interesó muchísimo cómo está avanzando a nivel mundial, pero cómo está avanzando México en los comités de auditoría, cómo están analizando los comités de auditoría, y lo digo Miguel, y cualquiera de ustedes, ¿no? También en el caso ya, digamos, inclusive de Marco también es clave en cómo él presenta toda esta información en el comité de auditoría. ¿Cómo se está administrando estos temas en México y en Latinoamérica, no? Cristian, no sé, ¿me escuchás? ¿Se escucha? Sí, te escucho. Bueno, perfecto. Ahí está. Te iba a tapar el bache hasta que arrancaba Miguel, pero adelante.
No, Miguel tiene mute. Si querés voy contando yo mientras, Sí. Cristian. Ahí está. Bueno, a ver, primero que todo, gracias por la invitación a formar parte del panel. La verdad que es un honor y siempre cualquier espacio donde podamos tener conversación en estos temas creo que es súper relevante para toda la comunidad, ¿no? Tanto para las personas que trabajan en compañías como para cualquier individuo. Como bien decías, el tema de ciber ya está en cualquier compañía, está en la mesa del BOA, es un tema que se trata como de los temas principales, y la auditoría no es un vector, no es un proceso o un mega proceso que se mantenga al costado de eso. Claramente, si vos mirás en las auditorías financieras contables o mirás en las SOX mismas, en los controles de los ITCG, claramente antes eran controles, si queremos, no, más tradicionales en términos de segregación de funciones o a ver la lista de usuarios, pero ahora, ya hace un par de años, también a las Big Four o a los responsables de auditar este tipo de cumplimiento, les interesa saber cómo están los parches en los servidores, cómo están los controles de configuraciones, cómo están... entonces, claramente el tema de ciber, de hecho, se fue un add-on a los controles tradicionales de ITSG que se agregó a posterior, ¿no? Claramente, yo creo que eso le aporta un plus en lo que nosotros siempre hablamos de seguridad real, hablando ahora del punta a punta, ¿no? Porque a veces uno cumplía con una auditoría regulatoria, pero por ahí al tiempito tenía un incidente de ciberseguridad y a veces eran cosas difíciles de explicar. Pero ¿cómo? Si yo pasé SOX, ¿y por qué tengo un impacto de ciberseguridad con un ransomware que me dejó mi compañía sin operar al borde de quebrar? Pero había como una separación entre dos mundos, ¿no? Cumplimiento regulatorio del más tradicional e un incidente de ransomware que dejó mi compañía mirando al sudeste, digamos. Entonces, sin posibilidad digo, lo que está llegando ahora, como vos comentabas, es una auditoría, nosotros le diríamos 3.0, donde le mete una capa de todo lo que complementa los controles de ITCG tradicionales, ¿no? Y ya se está exigiendo ahora, ¿no? Ya, por lo menos en las compañías que nosotros vemos, ya cuando se habla de auditoría, no se habla de segregación de funciones solamente, no se habla de darme la lista de usuarios, no se dame los cambios de perfiles o qué transacciones hay en un perfil. Realmente hubo una evolución del tema, apuntando a dar contención a estos riesgos reales, ¿no? Que son los nuevos riesgos de ciber. Muy bien. No sé, Marcelo, si querés hacer algún comentario. Estás en mute. Perdón, que estaba muteado. Quería preguntarles, en el tema de la pandemia, me imagino que hay indicadores que se deben haber disparado, ¿no? ¿Qué es lo más común que está sucediendo y qué se está haciendo al respecto? Bien, no sé qué orden vamos llevando, Marcelo, vos me dirás para ir respondiendo. ¿Se escuchó? ¿Qué tal? Marcelo, Cristian. No, Sí. yo creo que, a ver, la pregunta de Marcelo es, en estos términos de pandemia, creo que puede ser dirigida a Rey incluso. Yo creo que hay riesgos más tendenciosos, ¿no?, que los que veníamos en la forma tradicional de operar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, digamos, los temas más importantes que han surgido en temas de cyber? Vamos a decir, desde el punto de vista impacto, si quieren, que han vivido ustedes en el último tiempo respecto a
a esta nueva forma de operación. Sí, si me lo permites, Cristian, me gustaría contestar esta pregunta que está relacionada un poquito con el tema que veíamos precisamente en la mañana. Justo a partir de la pandemia comentaba que mucho el tema de ataques phishing, o sea, suplantación de correos, tomando precisamente como base el tema de la pandemia, ¿sí? Se dispararon exponencialmente, comentaba que hasta un 400%, y yo diría que esto es uno de los principales ataques que se vio reflejado a las organizaciones. Obviamente temas para poder realizar fraudes, el robo de información, incluso pues había correos donde a los usuarios de las organizaciones se les decía, oye, tienes que ingresar a este link para poder actualizar tus accesos y ahora que estás trabajando desde casa, pues puedas continuar a trabajar remotamente y obviamente con la intención de robar las credenciales de acceso de red. Entonces, fueron principalmente los que se dispararon durante esta contingencia. Complementando lo que dice Rey, yo puedo sumar, Cristian. Sí, adelante, No sé Marco. sí, a ver, complementando lo que comentaba Rey, nosotros lo que estuvimos viendo es que el phishing claramente fue un ataque, fue un vector que creció muchísimo. Nosotros le decíamos cariñosamente, estábamos todos como en un jet lag digital. De alguna manera las personas es como que estaban con la guardia baja y empezaron a hacer teletodo, ¿no? Teletrabajar, teleestudiar, empezaron a tener que utilizar mucho el home banking, a tener que trabajar mucho con las compras en líneas, y no todo el mundo tenía el mismo nivel de madurez con estas tecnologías de las personas, ¿no? Eso hizo realmente que los atacantes aprovechen mucho del tema del phishing. Ahora, nosotros también vimos otros vectores que se incrementaron. A ver, lo que vimos, no han aparecido nuevas amenazas, sí notamos un incremento en la virulencia de las que estaban, ¿no? Claramente también se incrementaron mucho los ataques de negación de servicio a las infraestructuras de los clientes, en términos de... No nos olvidemos que nos fuimos todos para la casa, pero por otro lado tomaron mucha repercusión los canales digitales de todas las compañías, porque obviamente en la primera etapa, por lo menos de la pandemia, se cerraron los comercios, se cerraron los organismos para hacer trámites y todos los canales digitales tomaron una preponderancia muy importante y no estaban tan protegidos en términos de tener protección ante ataques de negación de servicios, firewalls de aplicación o WAF de capa 7, y obviamente rápidamente toda la industria y todos los organismos se fueron ordenando, pero la realidad es que al desaparecer las tiendas, las oficinas públicas con las personas físicas, los canales digitales tomaron un relevamiento y una aceleración muy grande. Otro tema que vimos es también las famosas VPNs. ¿Quién se acordaba de lo que era una VPN en una organización de TI antes de la pandemia? Era una herramienta de seguridad que estaba al costadito, que en general estaba bastante desgobernada, que se usaba más o menos dependiendo del nivel de adopción de teletrabajo que tenga cada compañía o organismo, y que de un día para otro se transformó en la red corporativa de los terminadores VPNs. Los terminadores VPN pasaron a ser todos los accesos Wi-Fi de todos los edificios de una red corporativa, porque la gente se fue de los edificios. Entonces, la disponibilidad y las capacidades de atender miles de personas 7x24 y de poder atenderlas con disponibilidad, realmente de un día para otro, a partir del 17 de marzo, generaron dificultades al principio que fueron hablando. Y no nos olvidemos, lo último, Cris, que un terminador VPN tiene una IP pública, al igual que un servidor web. Entonces, si yo ataco hoy en un modo de teletrabajo remoto, por un ataque de negación de servicio, una IP pública de un terminador de VPN, las personas no pueden atender más
no pueden conectar sucursales y se transformó en un vector muy, muy crítico también. Sí, correcto. Y es un canal de vista interno a todas las aplicaciones. Entonces, también digamos, se incrementó muchísimo el riesgo. No sé, Noemí, si quieres agregar Sí, algo. quería agregar también importante tema de monitoreo, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados antes de la pandemia a que nuestras excepciones un tipo, ¿no? O sea, si yo trabajo en mi casa a las 3 de la mañana, a lo mejor es una excepción. Pero ahora, estos horarios extendidos ya en la pandemia, en los que estamos trabajando, el que estamos trabajando desde casa, en un café, no sé, algo más restringido, ¿no? Pero que ya no es este ambiente normal, todos los monitores se tuvieron que ver recalibrados, ¿no? Para ver cuál es ese nuevo normal y cuáles son esas nuevas excepciones de todos mis usuarios en sistemas. Sí, 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 muy bien. Ahora, un tema que quería, digamos, preguntar también, digamos, ¿cómo el rol del SOC en todo esto? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo están, digamos, viendo el rol del SOC, primero como de prevención, de identificación de amenazas, y luego de tratamiento per se del incidente? ¿Cuál es la experiencia que están teniendo? ¿Arranco? Adelante, adelante. Ok. A ver, la primera cosa interesante que nos pasó con los SOC, Cristian, es que nos probamos que los SOCs pueden operar en forma remota, porque nosotros también pasamos a una modalidad de SOC remoto. Nosotros no nos imaginábamos nunca. Un SOC es un lugar donde están los analistas de seguridad con todas las pantallas, están físicamente sentados en un lugar, y de un día para otro también los SOCs se fueron a operar en forma remota. Entonces, el primer descubrimiento que tuvimos es que los SOCs pueden operar en forma remota. Y después, claramente, no cambió nada en términos de operación, digamos. Sí se están monitoreando esto de por qué me viene tanto tráfico de tal locación, ojo con cuando viene, pero las amenazas son las mismas, como charlamos, se ha incrementado un poco la virulencia. Operativamente los SOCs están muy focados en tratar de mitigar los ataques de negación de servicio, por lo que hablábamos antes, porque hoy las infraestructuras de los clientes, justamente, tanto los terminadores VPN como los canales digitales son críticos, y si están armados los modelos de relación con los clientes, las alarmas se detectan, los casos de uso, se han definido algunos casos de uso particulares que tienen que ver puntualmente con los accesos remotos, con las VPNs. Hoy no se concibe tener un acceso remoto sin un doble factor de autenticación, digamos, claramente, por lo que decías antes, que es una puerta a todas las aplicaciones de negocio, a toda la compañía. Entonces, se han definido en los SOCs casos de usos específicos que tienen que ver con identidad en los accesos remotos, con identidad en las conexiones, o sea, no sé, un cliente, no sé, ponele Pepe Sociedad Anónima, tiene operaciones en México, entonces por ahí Pepe le pudo haber definido con el SOC que lo atiende en México, decirle, mira, aceptame conexiones solamente que vienen del ámbito de México, no quiero aceptar conexiones o en tal horario o fuera horario que vengan de Europa o de Asia, o no quiero... se fueron afinando mucho foco en los accesos remotos en las VPN por obvios motivos, ¿no? Después, modelo de operación normal, remoto. ¿A mí? Sí, yo agregaría que la pregunta para México pues se ha estado moviendo, ¿no? Ha estado evolucionando. Habíamos visto el sector financiero, que eran los únicos que hacían esta inversión en un SOC y que realmente se veían más detectivos, en mi caso, reaccionando ante incidentes que estuvieran pasando o llevándose a cabo, ¿no? En este momento vemos otras industrias enfocadas a querer invertir en un SOC, que las capacidades internas con las que contaban ya no son suficientes,
o igual también es muy costoso hacer este mantenimiento de personal muy especializado, con características de análisis y de hacer esta revisión constante de qué son las amenazas y cómo entonces entran a mi ecosistema y cómo las interpreto y cuál es el impacto, etcétera, ¿no? Entonces, por eso están realizando, decidiendo estas inversiones de SOX, y ya todo está evolucionando no a ser un tema solamente reactivo, sino entonces definir estos casos de uso, como mencionaba Marcos, ¿no? El entender y analizar todas estas alertas que me están llegando, el poder validar cuál es el impacto de la organización y entonces hacer algo al respecto, ¿no? Sí estoy viendo un cambio, creo que es paulatino, creo que todavía falta, pero sí se está reflejando. Claro, muy bien. Cristian, Sí. Perdón. Cristian, perdón, rápido, Miguel Castro, una respuestita rápida. Se hace una pregunta con respecto al tema de auditoría, del comité, cómo está involucrándose, perdóname que regrese a ese tema, pero Sí. creo que tiene mucho sentido con lo que estamos hablando ahora, y yo dos precisiones. Hoy, en mi caso, yo puedo ver, es una compañía con presencia en todo el continente, que el comité se involucra más y más, y gracias a la pandemia, yo puedo decir, porque de pronto te preocupabas porque el operador de la línea se enfermara, ¿no? Y parabas tu negocio y dejabas de producir. Pero ¿qué pasa cuando quieres tener la videoconferencia y el que no funciona, porque también se enfermó, es la persona que soporta la infraestructura? Claro. Es un tema que hace que el comité se involucre más y más. Y adicionalmente, en temas de marcos de gobierno, de tecnología y el manejo de la seguridad, yo no sé cómo les fue a ustedes, pero a nosotros, por ejemplo, con 7, 8 países, de pronto nos dimos cuenta que el tamaño del hardware para poder hacer VPNs era no suficientemente grande, ¿no? Ese marco de gobierno que nos dice que hay que estar haciendo el sizing de manera correcta y verificando que la vigencia de nuestros riesgos, de nuestro inventario, de nuestros elementos de infraestructura sigue siendo vigente. Al menos en mi caso, creo que nos pasó un poquito rápido y nos dejó fuera de la jugada un par de días, ¿no? Y hablando de proveedores, estábamos tocando el tema del SOC, tuvimos experiencia muy parecida a lo que decía al principio, ¿no? La gente se enferma y aunque finalmente está trabajando remotamente, pues tiene un impacto en la continuidad de tu servicio. Entonces, sí creo que es una nueva oportunidad para volver a ver los marcos de gobierno, para ver nuestros procesos, para ver cómo los riesgos los estamos midiendo y controlando y buscar hacer una reinvención, porque en esta situación yo creo que nunca nadie nos imaginamos que estuviéramos enfrentando algo tan crítico, ¿no? No, totalmente. Y bueno, y por eso yo digamos, quise meter el tema de continuidad acá en la charla, ¿no? Porque en realidad, si ustedes notan, todos estos temas que estamos comentando, ¿no? Obviamente desembocan en el tema de continuidad. Ya sea por una continuidad de negocio, operativa, por una continuidad incluso desde el punto de vista cumplimiento, ¿no? Que las empresas están, vamos a decir, obligadas a responder. A mí, dentro de todo esto, lo que me gustaría es entender un poco más, porque, Miguel, te quería hacer una pregunta adicional, ya que estamos, y te quiero volver a hacer un challenge. En tu organización seguramente han tenido muchísimas, digamos, nuevas o más aceleradas juntas relacionadas con el comité de auditoría, donde se tienen que estar tratando muchos temas y muchos temas de alta confidencialidad. Digamos, uno de los temas que muchos clientes nuestros nos estuvieron contactando es ¿y qué pasa con la seguridad en las videoconferencias que tratan temas de alta, digamos, confidencialidad de la organización, que se toman muchas decisiones? ¿Cuál fue el caso de ustedes? ¿Cómo lo estuvieron administrando? ¿Cuáles fueron los riesgos que estuvieron viendo en el tipo de juntas que han tenido de alto, vamos a decir, de alta criticidad, ¿no? Para la organización? ¿Miguel? Perdóname, Cristian, te perdí y no escuché la pregunta. ¿La podrías repetir rápidamente? Sí, claro. O sea, uno de los temas que muchos clientes me han estado contactando era
relacionado con la seguridad en las videoconferencias. Y más que nada, desde el punto de vista comité de auditoría, donde se maneja muchísima información confidencial. ¿Cómo lo vieron ustedes o cuál es la experiencia que han tenido ustedes? Gracias. Es un poco relacionado al tema de la continuidad del servicio que te hablaba con el proveedor estratégico del cual hoy día es nuestro host, nuestro data center, en donde nosotros tenemos tecnología interna que la gente que la opera tuvo problemas y por lo cual el servicio se cayó, ¿no? Entonces, brincarnos a un Zoom como lo estamos haciendo en este momento es algo que es relativamente fácil, pero como tú mencionas, compartes información muy sensible, específicamente a reuniones trimestrales de accionistas. Entonces, siempre insisto, estamos buscando reinventarnos por esta presión pandémica de cómo es que tienes que estar mirando si el riesgo sigue siendo controlado, si sigue siendo vigente. Hoy, te digo, en la última sesión de accionistas se nos cayó el Zoom a la mitad y básicamente pues se tuvo que posponer la reunión a una infraestructura pues más robusta, porque realmente es algo que es muy inestable, porque el riesgo que teníamos medido con el proveedor no fue correctamente controlado, ¿no? Entonces, insisto, es un tema de marco de gobierno, es un tema de riesgo que de manera realmente muy recurrente tenemos que estar haciendo la revisión. No podemos dar por sentado que algo ya está controlado, ¿no? Perdón, Miguel, una aclaración. Tenemos gente de Argentina, Colombia, de Chile, de Ecuador, de Perú, y tal vez algunos no conocen tu empresa. Brevemente, si puedes mencionar lo que se dedica, el tamaño que tiene. Por supuesto, ofrezco disculpas, Marcelo, ahí. Nosotros somos una compañía pública en México, pero tenemos presencia en todo el continente. Creo que el único país en donde no tenemos una presencia, pero estamos entrando, es justamente en Argentina. Es una compañía que hace cemento, es una compañía que adicionalmente distribuye a través de distintos mercados metales, específicamente cobre, y una tercera y última división es prefabricamos elementos para hacer casas más sustentables. Esas casas que se arman en 12 días, hoy estamos haciendo grandes proyectos en Colombia, algunas otras cosas en Costa Rica, puntualmente en Perú, nos está yendo bien, y es una compañía que forma parte de Grupo Carso. En México, Grupo Carso es muy importante y en Centro y Sudamérica lo conocerán bajo otros nombres, ¿no? Pero esa es la compañía, se llama Elementia, 3 divisiones, y bueno, la realidad es que ha sido un reto bastante interesante esta época pandémica como para todos, ¿no? Gracias. Muy bien. Y le quería hacer una pregunta a Diego. Diego, ¿cómo estás? Nada más, tú estás en la industria financiera, y la industria financiera obviamente es una de las industrias más atacadas, vamos a decir así, si no sé si dormiste todavía hace un par de semanas, o si venís durmiendo, pero yo sé que como CISO de una entidad financiera, ustedes están en Argentina y la conozco muy bien cuando estuve y vivía allá. Pero, ¿cómo está el impacto hoy en día de todos estos temas en la industria financiera y cómo está, digamos, tratando obviamente de reinventar todos los productos, ¿no? Para poderse acercar mucho más a los clientes? El riesgo ha aumentado muchísimo, ¿no? Entonces, ¿cómo estás viviendo, básicamente, ¿no? Tú como CISO. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un placer poder compartir con todos ustedes un poquito de la experiencia que estamos viviendo acá en Argentina. ¿Cómo nos trata pandemia? Bueno, es súper interesante esto. La verdad que estamos en un contexto súper interesante. Yo estuve escuchando las charlas y creo que las problemáticas, independientemente del país, se repiten. Pero hay como 2 grandes impactos, si los podríamos clasificar. El primer gran impacto es el impacto en la operación de la empresa. ¿Con qué? Y como había comentado Marcos, servicios que no estaban siendo tenidos en foco pasaron a ser la vedette.
VPN. Servicios que se estaban dando sí o sí de manera on-site por el control tipo el SOC, vemos que se pueden hacer de manera remota. Controles que no estábamos haciendo sobre estos servicios y se empiezan a agudizar, ¿no? Entonces hay un impacto muy grande respecto de la operación en TI. Ese es por un lado. Por el otro lado, y es la pata que más me gusta a mí, es la que nosotros nos tenemos que mover mucho más rápido, es el impacto en el negocio. Pandemia, voy a contar un ejemplo bien chiquitito del Grupo Superviel, y esto lo podemos traspolar a distintas industrias y distintos negocios, ¿no? Pero pandemia para nosotros es realmente un desafío. Grupo Superviel tiene atiende un segmento previsional muy grande en la Argentina, ¿no? Y nuestro modelo de negocio para ese segmento previsional era básicamente presencial en las casas, en las sucursales que tenemos alrededor de todo el país. Imagínense cómo en un contexto pandemia un segmento provisional no puede ir a la sucursal. Entonces, para nosotros, este contexto pandemia lo que nos hizo es acelerar los procesos de migración de clientes a canales digitales. Y en 6 meses duplicamos la cantidad de clientes en canales digitales. O sea que lo que pensábamos que un segmento previsional no iba a querer utilizar un canal digital, vemos que no era tan así, que dada la necesidad lo están aprendiendo a usar y lo usan. Bueno, entonces lo que este contexto pandemia para nosotros resultó fue un impacto muy grande en temas de operación de TI, un impacto grande respecto de la operación del negocio y una aceleración de todo lo que son procesos de transformación digital. Eso va por un lado. El otro punto es con este crecimiento exponencial que nosotros vimos en la Argentina, que estamos viendo del uso de los canales electrónicos, va aparejado otro de los puntos que citaban al principio de la charla, que es el crecimiento de phishing, crecimiento de perfiles falsos en redes sociales, crecimiento de temas de BEC, que es email compromise, ¿no? O sea, de email vinculados al negocio que tratan de sacar información o de lograr algún tipo de transferencia al exterior. Esto se acrecentó. ¿Por qué? Y porque la virtualidad, para el lado oscuro de la fuerza, es una oportunidad de negocio también, ¿no? Claro. Entonces, lo que están haciendo es maximizar su negocio también. Entonces, tenemos que estar mucho más preparados, mucho más atentos con la mirada interna de la empresa y mucho más preparados, mucho más cercanos de nuestros clientes, con el cliente foco en el centro de nuestra atención para poderlo cuidar y concientizar. Básicamente, ese es así un gran resumen de lo que estamos viendo a nivel de pandemia, ¿no? Muy bien. No, y fíjate que un tema que yo siempre, digamos, lo veo como un tema latente, que está muy ahora ad hoc por el tema de trabajo remoto, como un tema natural. Se empezó a hablar hace un par de años, pero yo creo que ahora se aceleró muchísimo. Y esto tiene un componente, ¿no? De todo lo que es el temas de acceso y lo que es el Bring Your Eye Device. Es cómo están enfrentando ese tema. Primero, desde el punto de vista control de acceso a la información, me gustaría, por ahí Noemí nos puede, digamos, hablar un poquito, ¿no? Y por otro lado, ustedes con la experiencia en temas de requerimientos de negocio, tanto Diego como Marcos, como Miguel Ángel, que nos pueda comentar un poquito, digamos, y inclusive Rey, desde el punto de vista consultoría, ¿no? Cómo el tema de Bring Your Eye Device está impactando a la mejor al negocio, pero también cómo estamos administrando el control de acceso a la información con dispositivos que no los tenemos bajo control, cómo hacemos para incorporarlo y, por otro lado, cómo digamos, evitamos que sea un disparador de amenazas y riesgos contra las organizaciones, ¿no? No sé ahí quién se anima a comenzar con este tema. Yo, Cristian, si querés. Diego.
Yo los escucho. Bueno, Dale, yo Dale, puedo, dale, pero Marcos. arranquen ustedes. arranco. A ver, o sea, Cristian, tenemos que entender algo que es interesante, digamos, ¿no? Nuestros perímetros tecnológicos se difuminaron. Ya estaban difuminados antes y ya están... Y pensemos que ahora nuestro ecosistema de TI pasó a estar de un lugar que tenía cierto gobierno geográfico, físico, y se integró con el ecosistema de cada uno de nuestros empleados. Entonces, nuestro ecosistema, nosotros teníamos, no sé, tantos edificios donde estaba gobernado de alguna manera, donde el TI iba con cierta frecuencia, las máquinas actualizaban los parches, se actualizaba el antivirus, se le bajaban políticas de seguridad, la gente iba 1, 2, 3 veces a la compañía y uno tenía un gobierno del ecosistema propio, ¿no? Pues separemos lo que es los dispositivos corporativos de lo que vos hablabas de Bring Your Own Device. Tenemos los dos. El ecosistema que estaba preparado para Bring Your Own Device realmente no cambió mucho porque estando en un cibercafé en la casa o cuando lo llevabas vos tu iPad a la compañía, opera de la misma manera. El gran desafío pasó porque todo nuestro ambiente de TI se mudó y se extendió a los ecosistemas personales que cada uno tiene en su casa. Y tu máquina corporativa ahora convive con la PlayStation de tu hijo, con las camaritas de seguridad en la misma Wi-Fi en tu casa, en mi casa, en la casa de Diego, en la casa de Rey. Y esto es un tema de volumen, de P por Q, ¿no? La complejidad, si son pocos empleados, es poca, y la diversidad, y si son muchos, es mucha. Entonces, ¿qué pasó, digamos? Y a su vez hay que tener algo presente, no solo de los empleados, colaboradores, sino de los proveedores. El ecosistema de los proveedores, un proveedor que entra a trabajar al banco, digamos, ahora también lo hace desde su ecosistema personal, en su hogar. Entonces, esto se generó una complejidad multidimensional, con el gran desafío que es lo que te quería comentar, la dificultad, y este es un vector más de los que las compañías no estaban preparados, ¿no? O como la VPN, o como el doble factor, en realidad, que tiene que ver con esto, ¿no? De cómo mantenemos nuestro parque de TI actualizado y seguro en un contexto donde la gente no volvió por más de 60 días a las compañías, al ecosistema de TI al cual pertenecen esos elementos. Un ejemplo, al día 30 que la gente se fue, probablemente no volvió a la compañía, las contraseñas se empezaron a vencer por política, 30, 60 o 90, dependiendo de la política que tenga cada compañía. Bueno, ya llevamos 220 días fuera de la... Entonces, muchas compañías que hicieron, bueno, empezaron a relajar la policy de cambio de contraseñas porque no tenían herramientas o infraestructura armada para brindarle al usuario el poder gestionar el cambio de la contraseña de red desde fuera de la compañía. No, al día 30, cuando Microsoft el jueves liberó los parches, ya no podían actualizar las máquinas o no podían actualizar el antivirus hasta que no hicieron un montón de cambios, o había que cambiar una GPO para aplicar una política de seguridad, o la gente de microinformática tenía que entregar máquinas nuevas, que lo hacía desde una oficina con logística, pero no las podía meter en el dominio. O sea, hay un montón de cosas que empezaron que lo único que hacen es debilitar el ecosistema de seguridad y que nos ponen más permeables a amenazas. A ver, esto se fue ordenando, digamos, por eso digo, desde el 13 de marzo en adelante, al principio, no sé quién comentaba hace un ratito, creo que, y decía, bueno, todas las compañías nos fuimos ordenando, pero claramente hoy, luego de adecuar, digamos, la taxonomía de los ecosistemas de TI, está volviendo todo a operar en forma normal, pero hubo que cambiar procesos, hubo que cambiar políticas, y digo, no vemos, digo, no veía tanta relación con el Bring Your Own Device, porque el Bring Your Own Device, de alguna manera, el que operaba en el edificio físico algo, tenía ciertos accesos que por ahí, digamos, no tenía el que operaba con un dispositivo compañía. Y después la separación, lo que vemos en muchas compañías es que la política de acceso con dispositivos propios es entrar a una VPN, pero más en modo kiosco,
en donde de alguna manera, si yo tengo mi propia máquina que no pertenece al ecosistema de tecnología, no lo dejo entrar en una conexión full VPN con conectividad IP, sino que le presento un kiosquito donde puede disparar aplicaciones y eso no me genera tanto riesgo desde el punto de vista de ransomware y de infecciones. Y si tengo una máquina que es miembro del dominio o que está gobernada por las políticas de TI, hoy el modelo de operación es exactamente igual al que estuviera con estos temas resueltos que contábamos, si estuviera trabajando en los edificios corporativos, pero como charlábamos antes, que las redes corporativas se movieron hacia la vedette hoy, que son los terminadores VPN, y que porque es el único punto de conexión para conectar sucursales, para conectar a los trabajadores, y bueno, y justamente como, al igual que la infraestructura de comercio electrónico, son los canales digitales, y hay que protegerlos de todo lo que le pasa al usuario, que es el phishing, ¿no? Y de todo lo que le pasa a la infraestructura, que son los ataques de protección anti-DDoS, digamos, ¿no? Yo, si me permitís, me gustaría agregar dos conceptos a esto que contaba Marcos, ¿no? El primero de ellos es cómo nosotros vamos a asegurar la conexión, ¿no? Entonces, creo que se vuelve fundamental la implementación de mecanismos de multifactor authentication, ¿no? De MFA o de autenticación fuerte. Básicamente ese es el concepto, ¿no? O sea, más allá de este usuario y esta clave que utilizaban habitualmente dentro de las redes corporativas, se requiere de algún nuevo mecanismo como para darle un nivel adicional de seguridad a esa conexión, ¿no? O sea, este punto se vuelve crítico, o sea, más cuando estamos en un entorno ya no tan controlado como estar operando dentro de la red corporativa. Ese era uno de los puntos que vemos a nivel de VPN sumamente importante. Y el otro punto es meternos un poco más en todo lo que es la configuración de este tipo de dispositivos, porque muchas veces, este tipo de dispositivos tiene un montón de features que nosotros no veníamos utilizando. ¿Qué es esto? Al momento de conexión nosotros podíamos chequear si el equipo, sea propio o sea de la compañía, tiene un antivirus actualizado, si el equipo, sea propio o no, tiene niveles de parches actualizados, y en función del estado de salud de ese equipo lo podríamos mandar a alguna zona de cuarentena. O sea, se pueden hacer controles adicionales, se puede verificar horarios de conexión, ¿no? O sea, hay un tool, como una tool de controles que se pueden empezar a implementar para brindar, si bien nosotros sabemos que estamos exponiendo mucho más la compañía, tenemos un set de controles como para poder mitigar estos riesgos, ¿no? Muy bien. Todos nuestros clientes han solicitado, Christian, dashboards especiales para monitorear el tema de perímetro en este tiempo, de los accesos remotos, las autenticaciones, los horarios. Eso es, bueno, y el aprendizaje que hemos tenido todos, ¿no? Porque nadie estaba preparado para este escenario, un escenario en el cual todos nos vamos a operar en forma remota, ¿no? Y bueno, nada, mucho aprendizaje hubo y el tema de monitoreo mucho de perímetro, autenticación, y esos fueron un poco los pilares sobre los cuales se fue moviendo todo este tiempo. Cristian, a mí me gustaría comentar algo muy rápido respecto a esta dinámica que están comentando. La verdad que la dinámica de riesgos, trabajando remotamente, se vuelve muy particular porque está por un lado lo que ha comentado nuestros compañeros en cuanto a lo que puedes controlar, pero por otro lado también está lo que no puedes controlar. Hace rato hablaban, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tan vulnerable pudiera ser? O alguna herramienta que yo tenga de qué riesgos puede estar. Y que de alguna manera a lo mejor yo puedo controlar con una configuración de seguridad o a través de controles que yo pueda establecer a través de la empresa. Pero por otro lado está lo que no puedo controlar, ¿sí? Que era un poquito lo que comentaba Marco, hablando de que quizás tú estás en tu casa, estás conectado,
pero a la vez también tienes 4 o 5 computadoras que no son de la organización, que es de tu familia, que está conectado, tienes un Xbox, tienes una bocina Alexa, y la verdad es que no dimensionamos muchas veces que todos esos pueden ser factores de riesgo que yo no tengo bajo mi control. Lo único que yo puedo estar consciente es que hay cámaras y hay micrófonos que pueden estar escuchando lo que yo digo y que de alguna manera también pueden representar un riesgo. Incluso si yo tengo dispositivos controlados, pero si viene mi hijo, mi esposa y me dice, oye, necesito el iPad, necesito tu teléfono, porque necesito hacer A o B o C, e incluso a lo mejor tu hijo es fácil de decir, oye, pues le descargo este juego, pues obviamente ya está sumando riesgos. Entonces, sí son los dos aspectos, lo que podemos controlar, pero también de alguna manera tomar en cuenta lo que pues es más difícil controlar también. No, claro que sí, claro que sí. Y bueno, parte del tema, yo creo que hemos tocado muchísimos temas hoy, no solamente en lo que estuvimos charlando hoy en la mañana, temas de lo que es ciberamenazas, una respuesta a incidente más segura o más fuerte. Hablamos de tema de control de accesos, IAM, PAM, todo lo relacionado con continuidad específicamente, y un tema muy importante, temas de governance, risk and compliance, temas de cumplimiento y regulación, que está todo muy relacionado. Estos son parte de los temas que vamos a estar tocando también en la especialidad de ciberseguridad, ¿no? Y la idea de la especialización en este tema de cybersecurity es que le podamos, primero, para aquellos que quieren y tienen intenciones de poder establecer una adecuada estrategia de ciberseguridad basado en hechos, facts, en hechos reales que permitan, digamos, ser mejores tomadores de decisiones en este tema, y esto es muy importante. Yo creo que va a poder permitir desarrollarles a ustedes estos skills que necesitan, y complementando lo que ya tengan, ¿no? O sea, alguna gente seguramente ya ha incursionado en algunos temas de cyber, pero posiblemente acá vayan a adquirir algunos temas relacionados como cómo se hackea, ¿sí? Rey va a estar dando algunos temas prácticos, por ejemplo, de cómo hackear, de cómo utilizar las herramientas, de cuáles son los distintos vectores de ataque que se pueden estar utilizando. Y así, digamos, vamos a estar, digamos, abarcando un mundo de temas que están muy relacionados en poder definir una estrategia de ciberseguridad fuerte para las organizaciones. Por eso vamos a empezar a hablar en esta especialización sobre la base de los temas claves relacionados con ciberseguridad, porque la ciberseguridad va a permitir poder justificar inversiones de cómo vendemos los proyectos de ciberseguridad a cualquier board o a cualquier comité, de qué manera tener en cuenta unos temas más clásicos, si ustedes son parte de equipos de ciberseguridad o no. De todos los temas que estamos hablando siempre recaen algunos temas de control de accesos. Vamos a profundizar en temas de cómo mejoramos el ambiente de control de acceso, que es un clásico, digamos, un clásico riesgo que generalmente todos los atacantes toman control de esa situación para poder escalar privilegios y poder tomar control no solamente de máquinas, de información, de aplicaciones. Y esto es lo que nosotros queremos volcar en la especialización que estamos acá junto con Latin Business School desarrollando. Para mí es muy importante, digamos, traerles a ustedes la posibilidad de que tengan la experiencia de todos estos panelistas volcados en un curso de 4 meses intensivos, en el cual vamos a tocar muchísimos temas prácticos, ¿sí?, y teóricos, pero lo más importante es que desde el punto de vista de la comodidad de estar remoto, pero con una intensidad
básicamente muy detallada por toda la practicidad que traemos en cada uno de estos dominios. No sé, Marce, si querés hacer algún Quería comentario. hacer una pregunta a propósito. ¿Qué es lo que hoy se considera un especialista en ciberseguridad? Hoy un ¿Es alguien de especialista... tecnología en Sí, particular? ¿Qué es un especialista no, en a ciberseguridad? ver, André, Cris, sí, déjame un poquito. adelante. Lo primero que te voy a responder a tu pregunta va a ser algo que me llevé en algún momento de algún posgrado, que la palabra que me llevé es depende. Entonces, ¿qué queremos, qué queremos entender por un especialista? Queremos tener un especialista que pueda transmitir la problemática al board, que pueda tener una visión integral de los distintos procesos que abarca una problemática de ciberseguridad. Entonces, si ese es el rol que nos imaginamos, de charla al board, de un C-level, yo te diría, un especialista en ciberseguridad es un CISO, un Chief Information Security Officer, que está en condiciones de interactuar con un C-level, que tiene un conocimiento acabado de la problemática técnica, pero que maneja muy bien y conoce temas del negocio, porque lo que va a estar gestionando son riesgos, básicamente. Al Ese es un board tema, hay que hablarle en exacto, función del riesgo. exacto. ¿Bien? Eso Ese es es el primer. clave. Entonces, ese es un especialista de ciberseguridad. En un nivel. Tenemos otros niveles, obvio. Entonces, después vamos a tener, como otro de los temas que va a compartir con nosotros Rey, tenemos especialistas en ciberseguridad que tienen que estar constantemente probando la salud de nuestra infraestructura técnica, haciendo lo que habitualmente se dice hacking ético, controlado, en un entorno acotado de trabajo, que tiene un skill sumamente técnico, que hay que estarlo motivando y profesionalizando de manera continua, y ese también es un especialista de ciberseguridad. Y después vamos a tener otros roles, o sea, creo que en esta grilla organizacional vamos a pasar por todos estos roles y los vamos a poder chequear, cuestionar, pelear, y sacar lo que más se adecue a la compañía, ¿no? O sea, hay compañías de una envergadura que tienen un tipo de necesidad y hay compañías que son más chicas, que también requieren de un profesional de seguridad que pueda moverse por todo este espinel. Permitime, Diego, te complemente dos cositas nada más. Yo sumo un concepto que es 360. Dame un segundo. A lo que acaba de No te decir escuchaba, Diego, perdón. nada más. A lo que acaba de decir Diego es, entonces, una persona puede ser una persona que conozca de negocio, puede ser una persona técnica, digo, contestando lo que estaba comentando Marcelo. Puede ser una persona, digamos, C-level que quiere entender un poco más de cómo hablar con su par o cómo transmitir la problemática a un board. O sea, los ejemplos que está Diego comentando están, digamos, bastante diversos. Incluso yo me arriesgaría a decir aquellas personas que esto lo ven como digamos, como un próximo step dentro de su carrera profesional, ya sea porque recién va a empezar a trabajar, o como alguien que ya está trabajando con un puesto laboral y que quiera saltar a esa posición, tranquilamente lo puede hacer. Nada más, eso nada más para sintetizar un poco lo que estaba diciendo Diego. Ahí te dejo, perdón la interrupción. Al finalizar el curso, yo creo que todos vamos a poder responder con claridad qué es un especialista de ciberseguridad, pero creo que yo agrego otro concepto, que es 360, digamos, ¿no? Un CISO es alguien que entiende del negocio, me dijo Diego, entiende de tecnología, entiende de riesgos, entiende de aspectos legales, entiende de aspectos regulatorios, entiende de operaciones de seguridad. Obviamente no se puede ser especialista en todo y hay una organización, tiene que tener una organización, pero claramente podemos spoilar algo de lo que viene a futuro. Si querés, Marcelo, googleá
CISO Mind Map, y ahí vas a tener una primera foto de muchas de las cosas que tiene que tener un CISO, como comentaba Diego, digamos, ¿no? Sí. Y a ver, una pregunta relacionada. Perdón, Daniel, sí. No, nada más quería agregar que efectivamente hay diversos campos donde hay diferentes niveles de especialización, ¿no? Donde nos podemos ir a detalle y hay muchos rubros que atender, pero yo considero que con esta especialización va a ser ese perfil integral, ¿no? Que pueda entender de todos esos diversos pilares de la seguridad de la información y que pueda proveer esa perspectiva para poder hablar con el negocio, gestionar los riesgos y proporcionar soluciones y gestionar los servicios de seguridad. Correcto. Correcto. Marce, ahí vas a hacer otra pregunta. Marce. A ver, déjame redondear la pregunta ahora desde otro ángulo. Yo estoy muy familiarizado con toda la industria de recursos humanos y he visto cómo a lo largo de los últimos años se ha especializado el área de reclutamiento en perfiles de tecnología. ¿Qué debería tener en cuenta? Supongo que acá en la audiencia debemos tener gente que tal vez está en esa función. ¿Qué debería tener en cuenta el área de recursos humanos y en base a su experiencia, ¿no? Que imagino que en este año deben haber incorporado nuevos talentos a sus equipos? ¿Qué debe tener en cuenta para elegir o seleccionar o reclutar un buen especialista en ciberseguridad? Probablemente la experiencia, el haber rodado, que busquen personas que... un CISO no se forma, más allá del excelente programa que vamos a dar con la TAM, un CISO no se forma en 2 años. Creo que un factor importante para recursos humanos puede tener que ver con apalancarse en la experiencia y en contratar o tratar de jantear o fichar, como dicen los españoles, alguien que haya rodado bastante. Creo que eso podría ser un tip, Marcelo. Sí, acá como... Pero bien, pero CISO, digamos, es el top de la pirámide, pero en tu equipo me imagino que este año habrás tomado nuevos colaboradores. ¿Qué buscaste? No, Lo mismo en la... Sí, perdón, Cristian, adelante. No, yo creo que un tema muy importante, digamos, que se busca en este tipo de recursos, digo, yo porque también hago el hiring process de equipos que, digamos, necesito tener para incrementar, digamos, mis hackings éticos, vamos a decir así, ¿no? Y en realidad el primer punto clave acá es tener la capacidad de duda, ¿no? De querer aprender, de querer investigar. Esto, digamos, son las actitudes que más trato de encontrar en la gente que se quiere desarrollar en esto, porque acá es un mundo donde vas a poder, digamos, encontrarte con muchísimas paredes, vas a poder encontrarte con diversidad de cosas, y el tema es que la actitud de la gente ahí tiene que ser de cómo quieren aprender, cómo quieren investigar, cómo quieren, digamos, tratar de ver más allá, que es básicamente encontrarte con la primera pared e irte, ¿no? Acá el challenge, digamos, es que la gente trate de romper estigmas, trate de romper temas que son tradicionales, que es básicamente como piensa un hacker, ¿no? Entonces, creo yo, digamos, que la entrevista tiene que ser absolutamente diferente a cualquier otro perfil. Tiene que ser una entrevista que está más abocada a ver qué tan ávido cuál es la actitud a poder aprender, a descubrir, a ir más allá de lo que se pueda encontrar normalmente en un recurso. Ese es un punto clave. Marcelo, no sé si contesto tu pregunta. Marcelo, Buenísimo. yo te cuento, Sí. te cuento 2 cosas que vemos, ¿no? Creo que nosotros, los ISOs, primero, hay un faltante de mano de obra global
en especialistas de ciberseguridad. Si buscamos los principales reportes de ISACA o de ISC Cuadrado, se nota que hay una necesidad no cubierta de especialistas en ciberseguridad. Si me preguntan como referente de seguridad qué busco dos cosas en la gente que yo entrevisto. Primero voy a lo actitudinal, que lo citaba Cristian, el tema de pasión y motivación, que sea un apasionado de lo que hace, que le guste, es fundamental. ¿Por qué? Porque no se puede conocer todo, pero sí tiene esa madurez o esa necesidad ávida de encontrar respuestas, lo va a poder resolver. Entonces tiene que ser apasionado, le tiene que gustar, Tiene que ser automotivado, porque muchas veces los temas de seguridad no son de los más divertidos o no son muy graciosos, o se trabaja con mucha presión, entonces tiene que disfrutar eso. El segundo punto, que creo que hoy es un must, es que esté en condiciones de automatizar, de programar, de robotizar. O sea, a futuro, muchas de las tareas que nosotros llevamos adelante en las áreas de seguridad tienen que estar automatizadas, tienen que ser robotizadas, tienen que ser capaces de aplicar mecanismos de inteligencia, porque no va a poder ser una tarea manual, no se va a poder ejecutar de tarea manual. Y del otro lado, de la persona que entrevista o de la persona que lidera, es cómo motiva a esa gente. ¿Por qué? Porque esa gente es especial, cuesta encontrarla, y una vez que uno la encuentra, es cómo la motiva para retenerla. Porque si no, los índices de rotación del personal de seguridad son muy cortitos. Hay empresas acá en la Argentina que tienen 12 meses, o sea, hay empresas que tienen 11 meses, 13 meses. O sea, la experiencia, ¿no? O sea, no llegan a justificar la incorporación de esta gente. Se le va antes. ¿Por qué? Porque se ajunta, se cansa y se va, se aburre y se va. Como hay faltante de mano de obra, encuentran el trabajo que quiere, que les divierten, y allá van. Entonces, hay un desafío de las dos partes. Primero, encontrar gente motivada con un alto nivel de capacidad, de desarrollo, y después cómo nosotros como líderes vamos a motivar a esta gente, ¿no? Y perdóname, una cosita nada más, como estrategia complementaria, a nosotros nos sirvió mucho también desarrollar semillero, que le decimos, ¿no? Exacto. Digamos, una cosa es hacer hunting de determinados perfiles, y también dentro de lo que se puede ir formando personas como segundo vector. Muy bien. Noemí, no sé si querés comentar un poquito sobre lo que vas a hablar en la especialización. Sí, por supuesto. Bueno, pues vamos a ir a detalle sobre lo que es gestión de identidades, accesos, administración de cuentas privilegiadas, detalle de las arquitecturas, cómo se integran entre ellas, cómo puedo ir a integrarme con todos los sistemas de una organización a través del ecosistema. Vamos a hablar sobre experiencias, qué hacer, qué no hacer. Mencionaba por ahí en mi exposición, he tenido implementaciones no exitosas, entonces también es muy importante compartir esto, esas lecciones aprendidas, esos aceleradores, qué no hacer, a qué nos vamos a enfrentar con un tipo de programa de este tipo, ¿no? Y hacerlo muy dinámico, poder hacer casos prácticos, compartir esas experiencias y conocer a detalle todo lo que implica un proyecto de este tipo y un programa de identidades. Perfecto. Muy bien. Mike, Miguel Ángel, ¿nos puedes comentar de qué trata tus temas, por favor? Por supuesto, Cristian. Yo estoy no tanto del lado tan técnico, si bien conozco cómo hacer las configuraciones, mi perspectiva y el valor agregado que yo creo que este programa puede dar, específicamente hablando de gobierno, riesgo y el cumplimiento, tiene mucho que ver en cómo a través de entender el negocio debemos de identificar los procesos críticos y cómo esos procesos críticos tienen una liga con el elemento de tecnología que los soporta. Desde el inventario de componentes, desde la manera en que se configuran, cómo es que los tenemos que estar revisando y certificando para asegurar que nuestro marco de gobierno puede tener identificados todos los riesgos y cómo los podemos controlar y mitigar. Finalmente, un riesgo nunca lo podemos eliminar, siempre va a haber un riesgo remanente,
pero tenemos que identificar la manera correcta de poder tenerlo bajo control. Esos riesgos pueden tener distintos escenarios, ¿no? También tenemos una lista importante de riesgos, entonces tenemos que aprender a priorizar esos riesgos porque finalmente como compañía podemos tener pues recursos que son finitos, entonces hay que enfocarlos y dirigirlos al mejor escenario posible. Y por supuesto, actualización de políticas, normas, procedimientos, todo lo que tiene que ver con estándares y estuvo interesante, tal vez lo platiquemos con mayor detalle. Había una pregunta por ahí que tiene que ver con las legislaciones actuales y cómo es que están buscando en México, en América Latina, buscar poner un poquito más en orden este tema de cybersecurity. Entonces, esa es la parte que vamos a ver con mucho detalle, con casos prácticos y con comparativas de distintos países para poder tener muy bien detallada esa experiencia. Excelente, buenísimo. Rey, no sé si nos quieras comentar tus temas. Sí, claro que sí. Vamos a estar viendo una perspectiva de las diferentes pruebas de intrusión que se pueden estar haciendo dentro de la organización, a nivel de red externa, a nivel de red interna y de los componentes que son comúnmente atacados, hablando de redes inalámbricas, hablando de, y ya internamente del directorio activo, aplicaciones web principalmente. ¿Qué metodologías podemos utilizar para esto? ¿Qué metodologías podemos encontrar en toda la información que tenemos disponible? Y pues ahora sí que un enfoque muy práctico de qué es lo que generalmente nosotros llevamos a cabo desde la perspectiva de consultoría y que generalmente representan un riesgo. Todo esto lo vamos a estar abordando dentro del tema de pruebas de intrusión. Perfectísimo, muy bien. Diego, ¿nos quieres comentar? Bueno, dale. El rol que me toca en este posgrado es darle un marco de trabajo, o sea, empezar a setear la mente de nuestros colegas en temas de ciberseguridad, que entiendan el contexto, que entiendan quiénes son estos ciberactores que están dando vuelta con una visión no tan buena. ¿Cómo nosotros podemos estructurar un modelo de gobierno de ciberseguridad? ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica? Dar los esbozamientos fundamentales que después se van a ir profundizando en cada uno de los módulos de todo el programa. O sea, nosotros vamos a empezar a manejar un montón de conceptos, esos conceptos los vamos a llevar a una parte más práctica, bien concreta, y después lo que vamos a hacer durante el transcurso de todo el programa es bajarlos a nivel de detalle. De eso se trata el primer módulo de governance, ¿no? de visión general y conceptos de ciberseguridad. Buenísimo. Lo mismo, Marco. Bueno, varios de los temas que comentó, vamos a trabajar en conjunto con Diego varios temas, pero principalmente lo que vamos a hacer es profundizar mucho, pero mucho en todos los temas que se charlaron hoy. Vamos a ver casos reales, vamos a entender mucho bench de lo que pasa con las industrias, lo que pasa en los países, vamos a entender cómo es una organización de ciberseguridad, cómo... Acá todos los temas terminan equidistando con todos, con lo cual con todo el equipo vamos a irnos moviendo a lo largo del programa por todo lo que significa, para ayudarlos a responder la pregunta que hizo Marcelo hace un rato de qué es un experto en ciberseguridad. No, perfecto. Y bueno, y en mi caso, nada más yo voy a estar tratando los temas de continuidad. Ya hoy vimos algunos temas por anticipado, sin embargo, hay muchísimos más que vamos a estar profundizando en esta especialización. Y yo creo que, digamos, esto finalmente es darles a ustedes la posibilidad de que puedan armar una estrategia de ciberseguridad, ¿no? Yo creo que finalmente lo que van a obtener es eso, ¿no? Una estrategia que ustedes sean capaces de armar una estrategia de ciberseguridad basada en los distintos pilares, como comentaba Noemí, en estos pilares que hacen a los temas claves y que son fundamentales para la defensa en las organizaciones, ¿no? Así que, sin más por mi lado, Marcelo, no sé si hay algún otro comentario adicional.
No, por mi lado, un agradecimiento a todos ustedes por haber armado, por haber participado de este simposio. Todos son personas muy ocupadas que están en la línea de fuego, y muchísimas gracias también por toda la pasión que le pusieron a la discusión de hoy. Y bueno, seguramente en la especialización, obviamente vamos a tener la posibilidad de profundizar y de ayudar a la formación de las próximas generaciones de especialistas en ciberseguridad. Un agradecimiento a todos que se este simposio de 3 horas en línea, con casi toda la gente que se conectó, que siga hasta el último minuto, es una clara evidencia del interés que ha generado y de lo clara que han sido las ponencias. Así que un agradecimiento a cada uno de ustedes, a todos los que han participado. Y bueno, ahora les vamos a compartir aquí el link del grupo de WhatsApp que tenemos con gente de colegas de la especialidad para seguir en contacto. Y bueno, muchísimas gracias. Diana, si haces el cierre tú. Muchísimas gracias, Marcelo, y gracias a todos por su participación en nuestro primer simposio de ciberseguridad. LATAM Business School es una escuela de negocios internacional creada con el objetivo de formar a los profesionales que necesitan las empresas, innovadores y efectivos en entornos tecnológicos, globales y altamente especializados. Los invitamos a seguirnos acompañando en nuestros próximos eventos, así como unirse a nuestros grupos de WhatsApp para estar al tanto de nuestra oferta educativa y de todos nuestros eventos en vivo. Gracias a todos por su asistencia e interés en seguir aprendiendo y desarrollando estrategias que mejoren su ámbito laboral. Los esperamos ver hasta la próxima. Buen día. Hasta luego a todos. Muchas gracias. 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 Un placer. Saludos a todos. Muchas gracias, hasta pronto, buen día. Bye, bye. Gracias a todos.